no a nosotros, Señor, sino a ti sea siempre la gloria y la alabanza. ¿Qué le parece si leemos ese texto base? Primera de Pedro 4, versículo 12. Y después de leer este texto, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Y como siempre se lo pido encarecidamente, usted ore por mí, amén, hermanos. Usted ore por mí para que sea el Espíritu Santo que hable. Mire, cuando decimos esto, hermano, es que nosotros nada más vamos a poner nuestra voz. Nosotros nada más vamos a poner nuestras cuerdas vocales. Pero el Señor nos quiere hablar algo hoy, en este día. Amén, hermanos. ¿Lo tienen? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y luego dice, sino gozaos. El 13 dice, sino gozaos. ¿Qué dice? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando el Señor venga, os gocéis con gran alegría. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si oramos? Cierra sus ojos y póngame en las manos del Señor. Señor Jesús, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Grande, Señor Jesucristo, Dios fuerte, Dios poderoso, Padre, en esta tarde estamos delante de su presencia, Señor. Estamos poniendo, Señor, esta hora, Señor, ponemos en sus manos, Padre, esta palabra, este mensaje, Señor, que se ha preparado para su pueblo, Señor, su pueblo entendido, su pueblo sabio, Señor Jesucristo. Le pido que guarde mi boca de hablar cosas que no se deben de hablar, Señor. Que usted tome control de mi boca, de mi lengua, Señor, de mi pensamiento también en este día. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Preparemos nuestro corazón, Señor Jesucristo, para recibir su santa palabra, Padre, y que una frase, Señor, un texto, Señor, algo sea de edificación para mis hermanos, para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Se lo estamos pidiendo. Amén y amén. Tomen su lugar los que todavía no lo han tomado. Amén, hermanos. A su nombre. Si está aquí. Amén. Voy a decir de otra forma, todos los que son de Cristo digan amén. Amén. Se ve más bonito, ¿verdad? Y dicen, no, yo soy de Cristo. Gloria a Dios. Sabe que regularmente no me gusta ponerle algún título a los mensajes porque pues la palabra es del Señor y el Señor sabe cómo va a llevar el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? A veces, no sé si lo he escuchado escuchar, aquí dicen algunos hermanos que predican, hermanos, yo no traía esto, pero el Señor me lo acaba de dar. Bueno, pero yo hoy sí le puse un título a este mensaje. El tema es el propósito de la prueba. Y en todo este mes hemos estado platicando que la prueba trae un propósito en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que cuando corría la palabra del Señor en estas semanas pasadas, usted en su mente le daba al Señor una respuesta del por qué estaba pasando usted esa prueba. Amén. Y una de las cosas que dijimos, que la prueba, yo le decía, hermano, no miremos la prueba ni miremos nuestra aflicción como un problema. No es un problema. Ahorita lo voy a decir por qué. No es un problema, es una oportunidad que el Señor nos da de doblar nuestras rodillas y voltear hacia arriba. Amén. Y en el mensaje pasado, el que traía el mensaje pasado, hablábamos de que la prueba estaba probando ¿qué? Nuestra fe. Amén. ¿Ya se lo olvidó, hermano? La prueba, hermanos, está probando nuestra fe. Y cuando nosotros decimos, ¿crees en el Señor? Amén. ¿Tienes fe en el Señor? Amén. Entonces la prueba es precisamente el escenario que el Señor nos pone para demostrar que efectivamente tenemos fe en el Señor. Amén.
Esta noche, hermanos, vamos a hablar un poquito, le puse el tema, sal de esas cárceles. Sal de esas cárceles, es decir, salgamos de esas cárceles o de las cárceles. Hablaremos un poco acerca de las pruebas, hermanos, que los apóstoles del Señor, que usted ya conoce algunas, al inicio de sus ministerios, después de que el Señor asciende al cielo y que se quedan solitos, ¿verdad? Porque ellos así sintieron. Ay, Señor, ¿para dónde vas? Se quedaban viendo lo que ascendía al cielo. Ya nos quedamos solos. Pero el Señor les había hecho un encargo muy importante. Yo cuando lo leo, cuando leo el seguimiento de los evangelios y nos vamos hasta Hechos, ese encargo que el Señor les hacía a ellos era muy importante, muy importante. Entonces el ministerio de los apóstoles, eso los inicia ese gran y hermoso día que fue el día del Pentecostés. Amén. Dice que en aquel día ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día sus pensamientos, hermanos, su convicción y la forma de ver las cosas, las enseñanzas que el Señor les había dado, hermanos, ese día toda su visión cambió. Ese día fue quitado el velo del entendimiento de todo lo que el Señor les enseñó cuando anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque mucha gente dice, hablando del bautismo por ejemplo, mucha gente dice, pero el mismo Señor Jesucristo con su voz, con sus propias palabras, Él dijo, id y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles. ¿Pero qué cree? El día del Pentecostés, cuando viene esa llenura del Espíritu Santo y les quita el velo del entendimiento, Pedro entendió a qué se refería el Señor Jesucristo. Amén. Por eso yo siempre he dicho que por alguna buena razón, la recomendación o la ordenanza del Señor, cuando el Señor se fue, Él les dijo, se me van a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean ¿qué? Llenos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y fue por una muy buena razón, más o menos lo que le acabo de decir. ¿Amén? Luego ese mismo día, después de que ellos, es decir, que los apóstoles y los que habían creído en el Señor, porque ya eran algunos, les sorprende a ellos, estando unánimes, les sorprende un viento recio. ¿Sí se acuerda de esa escena? ¿Se acuerda de esa escritura? Hay un estruendo, dice que la palabra que aparte del recio, del viento recio, hay un estruendo, hay un tronido. Y dice que empiezan a hablar en otras lenguas extrañas, lenguas extranjeras. Y sabe que ese día, porque era la fiesta del Pentecostés, ese día había personas de muchas naciones, de muchas lenguas. Y ellos se maravillaban, ¿verdad? Porque ellos decían, ¿cómo están hablando en mi idioma? Es como si ahorita todos nos pusiéramos a hablar ruso, inglés, japonés, mandarín, ¿verdad? Y pasan unos extranjeros por ahí y nos entienden lo que estamos diciendo. Pero ¿sabe qué? Dicen ellos, estos que entendían estas lenguas que ellos hablaban, dice que ellos en lenguas hablaban las maravillas del Señor. ¿Y qué es lo que dicen? Pues están hablando maravillas del Señor Jesucristo. Eso es lo que están hablando. ¿Ah? Y todos los miraban y se sorprendían por esos eventos que estaba pasando, por ese suceso. Y otros ahí medio burlones, ¿verdad? Digan, pues estos están borrachos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora fíjese, aquí es donde, hermanos, aquí es donde sucede un cambio en la vida de ellos, en la mentalidad de ellos. Fíjese algo notable en el versículo 14, el versículo 2, dice que cuando ellos estaban, la gente estaba, no hombre, estos pobres están borrachos, mira, pues si apenas es mediodía, esta hora del día y ya están hasta... Dice que Pedro, ante esas murmuraciones, Pedro, hermanos, ya no es el mismo Pedro. ¿Sí se acuerda de Pedro, el que negó al Señor? ¿Sí se acuerda de Pedro, el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco? ¿Sí se acuerda de Pedro, el que negó al Señor 3 veces? Pedro ya no es el mismo. Ya no es el mismo Pedro mochoreja, ya no es el mismo Pedro que vive cuando llega la persecución. Es un Pedro renovado, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso insistimos mucho, hermanos, en que nosotros debemos de buscar la llenura de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar solos. Es el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. Él es el que nos cambia. Si no, pregúntale a los hermanos de la célula, las almas. Yo estoy bien sorprendido, hermano. Estoy maravillado y muy feliz. Amén. Y Pedro dice que se pone de pie y con autoridad, hermanos. Por eso les digo, esto es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Digo, ya no es el mismo Pedro temeroso, el que se escondía, el que corría, el que lo negaba, el intempestuoso, el que es impulsivo. Y les empieza a hablar de lo que estaba pasando en ese momento. Él les empieza a decir, la profecía de Joel se está cumpliendo. E inicia Pedro en ese momento, lleno de poder, un sermón poderoso que yo creo que nunca en su vida Pedro pensó que él iba a poder hablar. Y nada más ese sermón así, nomás porque estaban murmurando y se puso de pie y empezó a hablar, nada más ese ratito se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. Y vaya que cuando la palabra del Señor nos da algún número, algún censo, ¿sabe qué? Solamente está hablando de los hombres. Faltan sus familias, faltan los hijos, faltan los jóvenes. Entonces fíjese cómo obra el Señor en nuestras vidas. Está bien el reloj. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos cambia, nos empodera, nos da autoridad, nos transforma y nos renueva en hombres nuevos. Si usted siente que usted no ha podido cambiar y que necesita dejar ciertas cosas en su vida, entonces es necesario que nos humillemos y busquemos el Espíritu de Dios y que dejemos que el Espíritu de Dios haga su obra en nuestras vidas. Porque lo más importante, hermano, el Espíritu Santo de Dios nos prepara para las luchas y para las pruebas. Porque mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a tener luchas y pruebas. En Juan 16:33 el Señor les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y lo algo precioso, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿No se goza por eso? Entonces, qué hermoso es, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a tomar control de nuestras vidas, incluyendo nuestras necesidades y ayudándonos en nuestras pruebas. Ahora, para que esto sucediera, fíjese que había una condición ahí muy importante en este evento del Pentecostés. Dice su palabra, dice que todos estaban reunidos unánimes, en un solo sentir, en un solo pensamiento
Todos pensaban en el Señor Jesús. Yo creo que como era reciente el evento de que el Señor se había ido, yo creo que le extrañaban entre todos, ¿no? Se ponían a platicar ahí del Señor. Ay, ¿te acuerdas cuando hizo esto? ¿Te acuerdas cuando hizo aquello? Oye, qué tremendo cuando el Señor sanó al leproso. ¿Se acuerdan? Pero todos estaban unidos, hermanos, unánimes. Y pensaban en esa hermosa promesa que el Señor los hizo, de que iba a volver por nosotros. Y el resultado de esa unanimidad, pues fue la llanura del Espíritu Santo de Dios. Oye, hermano, yo le quiero hacer unas preguntas. Hoy, ¿cuál es su pensamiento el día de hoy? ¿Cuál es el deseo de su corazón en este momento? El de cada quien en este momento. ¿Tendremos todos un deseo ciego de alabar al Señor hoy? ¿Todos? No importando la aflicción o la prueba que esté en nuestra vida en este momento. ¿Habrá algo en esta noche que estorbe nuestra alabanza? ¿Habrá algo que esté cerrando mi boca para alabar y glorificar al Señor el día de hoy? ¿Habrá algo que esté impidiendo que yo levante y palmee mis manos como mis demás hermanos que entraron por esas puertas con entendimiento y reconocimiento que es la casa del Señor? Entonces estará mi corazón unánime con aquel que ha entendido a qué se viene esta casa de oración. Y no siempre es así. Necesitamos estar unánimes. Entonces, fíjese bien que este sentir o este estado de unión entre los hermanos de aquella congregación, pues fue algo que no puede pasar desapercibido, y más adelante le voy a decir por qué. Amén. De hecho, vamos a leer bastante, ¿listo, mi hermano? Esgrima bíblico. No se crea, puro Hechos, vamos a leer Hechos. Hechos 2:42, hermano, vamos a leer. Vamos a seguir esta historia, esta secuencia de eventos que estos apóstoles, hermanos, empezaron a pasar, y las luchas y las pruebas que ellos empezaron a pasarles, y su actitud ante esas luchas y ante esas pruebas. ¿Amén? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las ¿qué? Oraciones. Entonces, hasta ese momento, hermanos, yo creo que era todo miel sobre hojuelas. Amén. Todo estaba bien, todos se reunían, todos tenían las cosas en común. Nadie en esa congregación se sentía más que otro, nadie se sentía menos que el otro. Todo fue muy bien hasta que empezaron a hacer la voluntad del Señor más públicamente. Porque nosotros, hermanos, pudiéramos estar aquí todos los días cantando, gozándonos, orando, escuchando la palabra. Todos los días aquí pudiéramos estar en estas cuatro paredes y no nos va a pasar nada. Va a pasar cuando salgamos a las calles a hablar del Señor, porque al enemigo, que el Señor lo reprenda, no le gusta. ¿Ok? Empezaron a mostrar el poder que el Señor Jesús había depositado en ellos, y ese poder, lo que ese poder podía hacer. Amén. Ese poder que aquel pueblo había crucificado con desprecio, ¿verdad?, había depositado en esos hombres. Dice, diciéndolo de otra forma, el Señor Jesucristo seguía vivo en ellos. ¿En cuántos vive el Señor Jesucristo en esta noche? Aleluya. Eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Vivo dentro de los escogidos del Señor. Y allí estaban ellos iniciando el ministerio. Mire, hermano, cuando usted
cuando nosotros somos unos cristianos pasivos, que no nos molestamos en trabajar, en hacer la voluntad del Señor o en la obra del Señor, que no nos involucramos en las cosas del Señor para dar a conocer sus maravillas, porque es lo que hacían los apóstoles, es lo que hacía aquella iglesia, amén. Cuando usted busca al Señor solo en necesidad y no en agradecimiento, cuando usted viene a congregarse solo cada vez que le queda tiempo o tiene ganas, entonces usted no está sufriendo por la obra de Dios. Si usted está sufriendo, usted no está sufriendo por la sana doctrina. Si usted está sufriendo y es un cristiano así pasivo, entonces la prueba que usted pudiera estar pasando, mire, se oye fuerte, pero definitivamente no son porque usted le está sirviendo al Señor, son por otra cosa. Usted saque sus conclusiones, amén. Alábele, no se quede serio, alábele. Y dele gracias al Señor y dígale: Señor, gracias por esto que me acaban de decir. Me tengo que poner las pilas. Ahora mire, lo que pasa cuando usted se rinde al Señor, si sabe que rendirse, me rindo a Él. Cuando usted se rinde al Señor y deja que el Señor haga su voluntad a través de su vida, a través de mi vida, fíjese lo que pasa. Hechos 3, Hechos capítulo 3, del 1 al 9. Alábele, hermano. Alábele. Dice: para honrar y gloria al Señor, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, hermanos, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosnas. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Como diciéndole: pues míranos, no traemos ni para un taco, algo así. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pero dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, amén, gloria a Dios, era ese poder que Pedro había recibido, ese poder que ellos buscaban día a día en oración, unánimes. Pero lo que tengo te doy. ¿Cuántas veces he hablado, hermanos, hoy en los tiempos modernos, de que en las iglesias del Señor ya no se usan milagros? Y vivimos recordando los milagros de antaño, de hace 10 años, cuando yo estaba en aquella iglesia, cuando yo estaba en aquella otra iglesia. ¿Cómo sucede? Me acuerdo cuando pasó esto, me acuerdo. Y nosotros siempre le recomendamos: hermano, deje de vivir de milagros ajenos. Usted tiene que vivir sus milagros. Usted tiene que buscar sus milagros. Pero mire lo que tenía Pedro en su vida para poder hacer un milagro. Eso es lo que necesitamos nosotros. Era un milagro, era un cojo de nacimiento. Y dice que se le afirmaron en ese momento. En ese momento, hermanos, se le afirmaron los pies y los tobillos. Hacían ellos un milagro en público, y por ese milagro el pueblo, las personas que allí estaban, pues quedaron asombrados, quedaron atónitos, ¿verdad? Y rápido se amontonaron ahí con ellos. ¿Y qué creen? Y Pedro aprovecha y les avienta otra predicación. Vio la oportunidad. Un día me dice mi hijo Aldito, estaba muy chiquito.
Y ese día saqué mis zapatos y me puse a limpiar mis zapatos con el cepillito y con el trapito y la grasa. Y luego me mira mi hijo y dice, para su cuarto corriendo. Y luego trae sus zapatos y me los pone ahí. Y luego le digo, ¿y qué pasó? No, pues pásate ahí, ¿no? Le digo, ¿pero cómo se te ocurrió? Pues que en la escuela me enseñaron que cuando hubiera una oportunidad la aprovechara. Amén. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, cada vez que venimos a alabar el nombre del Señor, que este estanque se está removiendo. Este estanque se está removiendo, que hay salud, que hay salvación. Tenemos la oportunidad de tomarla. Pero ¿sabe qué? Estamos como aquel parapléjico. Allá estamos sentados, allá nos quedamos muchas veces, esperando que vaya la hermana Belén y lo traiga. Esperando que vaya un hermano y se lo traiga a la oración. Y muchas veces están, no, muchas gracias. Desaprovechamos la oportunidad de nuestra sanidad, de la respuesta a nuestra necesidad, de la respuesta a nuestra oración. ¿Bien? Entonces, Pedro lo primero que mira ahí, pues es una oportunidad de hablar de Cristo. Pero ¿qué cree? Enseguida empiezan las pruebas para ellos. Hechos 4, versículo 1 al 3. No voy recio porque es bastante lo que traigo y va el tiempo muy rápido también. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y lo que dice el 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Encarcelados, oiga esto, encarcelados por activarse en la obra de Dios. ¿Sí me escuchó? Encarcelados por activarse en la obra de Dios. A veces yo creo que, yo a veces pienso, pudiera ser por eso, a veces que muchos hijos de Dios se niegan a participar en la obra del Señor, en el trabajo de la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? A ellos no les podía. ¿Por qué? Porque ya había recompensa. Ya había recompensa, hermanos, nada más de ese segundo sermón, por decirlo así. Ya había recompensa. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, que dice, creyeron. Y luego que dice, y el número de los varones era como de, en ese ratito nomás. ¿Cómo la ve? ¿No se goza? Ya había recompensa, no, pues ¿qué les iba a poder a los apóstoles? Pues vámonos a la cárcel a ver qué nos hacen, ¿verdad? Que al cabo ya se convirtieron 5,000 y sus familias, aleluya. Y mientras los sacerdotes y saduceos se preguntaban qué hacer con ellos, ¿verdad? Aprovecha Pedro otra vez la oportunidad, hermanos. Él no miraba luchas y no miraba pruebas. Él sí estaba enfrente de los sacerdotes, del concilio, de los saduceos. Él miraba una oportunidad de aventarles la red, porque el Señor le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Pedro les da un sermón poderoso ahí y los sacerdotes, hermanos, no pudieron hacer nada. Se quedaban maravillados porque decían, oye, pues estos son del vulgo, estos no son estudiados. Y mira todo lo que nos están diciendo. Por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Solamente los amenazaron. Hechos 4:18 al 21. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron otra vez con autoridad, hermanos. El Espíritu Santo los había cambiado, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos
No podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Otra vez, Pedro de nuevo aprovechó esa oportunidad y les predica el evangelio. No era una prueba para Pedro, era una oportunidad. Y apenas empezaban sus pruebas. Amén. Esos hombres de Dios tenían algo que hoy en día, hermanos, otra vez vuelvo a la carga, que hoy en día para el Hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Es indispensable tener y contar con ello. A pesar de que los presentaban a ellos delante de las autoridades, ellos no claudicaban, ellos no se hacían para atrás, ellos no daban el paso atrás, ellos no decían ahora no, o siempre no, está bien, no voy, ya no lo hago. No, Señor. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo, tenían esa llanura. Esa es la que necesitamos nosotros hoy en día, hermanos, para pararnos en la raya en medio de dificultades, en luchas y pruebas, y así como Pedro y los demás apóstoles, con autoridad y poder de lo alto, pasar y hacer la voluntad del Señor. Alábele, alábele, porque Él dice, usted está entendiendo, hermanos, alábele. Amén. Hechos capítulo 5. Dije que me iba a decir que íbamos a leer bastante. Hechos capítulo 5, versículo 14 dice: y los que creían en el Señor, que dice, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora fíjese algo, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese por ellos, sobre algunos de ellos, ¿verdad? Y eran sanados. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios. Qué cosas tan maravillosas hace el Espíritu Santo de Dios con los hombres. Entonces la palabra del Señor se esparcía, había milagros, había sanidades, y de nuevo venían las pruebas. Pero ¿sabe qué? Todo tenía un propósito. Que aun cuando ya conocían el poder de Dios, todos supieran que el poder de Dios es ilimitado. Es decir, el poder de Dios no se limitaba solamente a sanidades, no se limitaba solamente a sacar a sanar endemoniados, no se limitaba, y ahorita vamos a ver. Hechos 5, 18, 20 dice, porque todavía ellos no se callaban, hermanos, ellos no se callaron en ningún momento. Ellos seguían haciendo la obra del Señor, ellos seguían predicando día tras día, seguían unánimes en oración, estaban haciendo lo que el Señor les había encargado. Y echaron manos a los apóstoles, y luego ¿qué dice? Y los pusieron otra vez en la cárcel pública. Y luego dice, por eso le digo, el Señor no se limita solamente a sanidades, mas un ángel, aleluya, del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. El Señor, hermanos, no desampara a su pueblo en ningún momento. Me estaba acordando de ese canto que se llama Las Huellas. Dice, cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón y le serví a mi Cristo constante en la iglesia y en la oración. Caminamos
muy juntos, mi Cristo. Caminamos y yo le serví, y lo dice, y en la arena miraba las huellas, las de Cristo y las mías allí. Y lo dice, pero un día, aleluya, un día llegaron las luchas y las pruebas también. Dice, y me sentí yo más solo que nunca. Y nada más un par de huellas yo vi. Y enseguida clamé yo a mi Cristo, que por qué me dejó solo a mí. Cuanto más lo necesitaba, me dejó y solo me sentí. Hijo mío, el Señor le contesta, yo te amo y no te dejaré. Si un par de huellas tan solo tuviste, es porque en mis brazos yo te cargué. Aleluya, hermanos. Cuando usted sienta que va caminando solo, cuando usted siente que el Señor lo desampara, piénselo dos veces, porque el Señor lo lleva en sus brazos. Te decía la vez pasada, si Él tiene cuidado de las aves, no tendrá cuidado de nosotros. Les decía uno de los sacerdotes, a ver, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres, con estos apóstoles, porque ¿qué tal si es de Dios? ¿Se acuerdan de aquel fulano que él decía que era un profeta, traía mucho pueblo y resulta que no era profeta? Pues se acabó el movimiento. Tal vez ellos son así. Entonces déjenlos que se vayan. Si es vano ese movimiento, se va a deshacer. Dice, pero si es de Dios, va a permanecer, y nada de lo que ustedes quieran hacer va a poder contra eso. Y nosotros pudiéramos estar mal. Y dice ahí en Hechos 5:46, convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Hechos 5:40. ¿Sí está aquí? Muy poquito, ¿se está poniendo atención? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron otra vez, ¿verdad?, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Gozosos, aleluya, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Sabían a quién adoraban, sabían a quién servían, habían visto sus maravillas, ellos sabían quién estaba con ellos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, su nombre se haga dar la gloria y la honra siempre, hermanos, siempre, aleluya. Hay muchas más enseñanzas, ¿verdad? Y hubo muchas más ocasiones en que los apóstoles fueron prendidos, fueron golpeados, fueron encarcelados. Pero esa misma cantidad de veces que los encarcelaban, así eran libertados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil. Así de fácil. Entonces acuérdense pues que las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas tienen propósitos, hermanos, que muchas veces nosotros no entendemos. Una dura y difícil prueba fue para el hermano Esteban. ¿Sabe quién era Esteban? Levante la mano, ¿quién era Esteban? El que sepa. Era un diácono. Cuando el pueblo, hermano, del Señor empezó a crecer, cuando la iglesia empezó a crecer, ya mis hermanos apóstoles pues ya nos daban abasto, ¿verdad? Tuvieron una juntita ministerial, ¿verdad? Y dijeron, es necesario que pues alguien nos ayude, y pusieron sus requisitos para los diáconos, seleccionaron 7 diáconos, y entre ellos estaba Esteban, quien fue uno de los primeros diáconos que se levantaron en la iglesia. Entonces Esteban, igual que los apóstoles, hermanos, y así como lo debemos de hacer también nosotros,
seguía hablando del poder del Señor y de las maravillas del Señor. Oiga, hermano, esto era algo diferente en aquel tiempo, porque ¿sabe qué? Israel aún estaba viviendo bajo la ley, la de ojo por ojo, diente por diente, y ellos venían a predicar este evangelio que el Señor les había enseñado, el evangelio de amor, ¿verdad? Y es por esa causa que los encarcelaban. Entonces Esteban, hermanos, fue, ¿cómo se podría decir? Hablaron mal de él a las autoridades, a los sacerdotes, ¿ah? Y fue llevado ante el concilio, a los sacerdotes para ser reprendido y castigado, por supuestamente blasfemar contra la Escritura. La palabra del Señor nos dice que cuando ellos miraban el rostro de Esteban, oiga qué cosa tan hermoso, dice que miraban el rostro de Esteban como si fuera el rostro de un ángel resplandeciente. Pero ¿qué cree? Aleluya. Esteban no vio una prueba, no vio una lucha, no vio un problema. ¿Sabe qué vio? Vio una oportunidad. Y a mí me sorprende que la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos le dedica más de un capítulo a todo el sermón que Esteban les dijo ese día a esos hombres. Desde el principio de los tiempos, dijo, desde nuestro padre Abraham, les enseñó toda la cronología, todos los acontecimientos, todo, hasta que el Hijo llegó y ustedes mataron al Señor Jesucristo. Eso fue lo que les dijo. Y él sabía, hermanos, que esto lo podía llevar a la muerte, que lo podía llevar a la muerte a pedradas, porque así era la ley, es lo que decía la ley de Moisés, por esta causa. Pero ¿sabe qué? No se detuvo. Él sabía que esa prueba era su oportunidad para hablarle a ellos directamente del Evangelio de Cristo. Y así lo hizo. Él entendió que en esa prueba había un propósito: hablar su palabra. ¿Y sabe qué? Mientras lo apedreaban, porque si lo echaron para afuera y lo empezaron a apedrear, dice que él volteó al cielo y todavía dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y volvió a decir: veo el trono del Señor, aleluya. Y ellos crujían los dientes porque decían: estaba blasfemando. Pero él tuvo su recompensa. Él tuvo su recompensa. Gloria a Dios, a su nombre. Hechos 12, capítulo 12, versículo 7. Pedro encarcelado de nuevo. Otra vez, hermanos, Pedro encarcelado por hablar la palabra. Y en el 7 dice: y he aquí, otra vez. Por eso le decía, las veces que eran encarcelados y las veces que el Señor obraba en sus vidas y los liberaba, hermanos, como si nada. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y luego fíjese lo que dice: y las cadenas se le cayeron de las manos. Para el Señor, hermano, no es difícil romper las cadenas que nos puedan estar atando esta tarde, esta noche. ¿Lo cree? ¿Tiene fe? Pues nuestra fe va a ser probada. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel, sino que él pensaba que estaba viendo una visión. El 10, habiendo pasado que la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y luego dice: la cual se les abrió por sí misma.
Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, porque sabe que Herodes al siguiente día lo iba a matar. Me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, que dice: donde estaban muchos, ¿qué? Reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. Qué hermosa alabanza, orando por ti. Ya ve por qué es importante, mi hermano, tener todos un corazón unánime. Porque necesitamos ser un solo pueblo. Necesitamos ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora déjeme le platico otra. En otra ocasión, esta se me hace más preciosa. En otra ocasión, nuestro hermano Pablo y nuestro hermano Silas también son encarcelados. ¿Sabe por qué? Por reprender un espíritu de adivinación. La palabra de Dios dice que ellos iban a la oración. Fíjese, era un pueblo, es decir, eran hijos de Dios, eran cristianos de Dios ocupados. Ellos estaban ocupados. La semana tiene 7 días. ¿Cuántos días ocupamos nosotros para atender las cosas del Señor? Ahí usted eche sus cuentas, ¿verdad? Porque hay unos que son domínguez, digo, domínguez de cada 15 domínguez. Amén. Y cuando ellos iban a la oración, dice que una joven, una muchacha con un espíritu de adivinación, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Hasta el enemigo conoce, hermanos, que usted y yo somos siervos del Dios Altísimo. Él sabe quiénes somos. Pero Pablo le molestó. Se voltea y la reprende y dice que el espíritu la deja inmediatamente. Pero ella, con ese espíritu de adivinación, dice que le daba dinero a sus amos. La usaban para negocio. Les adivinaba y agarraba dinero. Tanto que cuando pasó eso, pues los amos, los dueños de ella se enojaron, los aprendieron. Hechos 16, 22. Hechos 16, versículo 22. Vamos a leer hasta el 25. ¿Lo tienen? ¿A cuántos les gusta leer la Biblia todavía? No a mi hermano José, mi hermana. Vamos a apagar la tele, señores. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dice, primero rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahí te encargo, les dijo. El cual, recibido este mandato, los metió ¿dónde? En el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué dicen? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Dese cuenta, mi hermano. Aún con cadenas, aún en el cepo, aún con un cuerpo inmóvil, en la oscuridad, con un calor, con la humedad, la alabanza de nuestro Señor no puede ser detenida, hermanos. Tiene que alabar el nombre del Señor. Y fíjese algo tan importante: no hubo ocio en Pablo y Silas. Los presos que estaban ahí, por la prueba de Pablo y Silas, ellos empezaron a escuchar alabanzas, porque las alabanzas de aquellos tiempos pues eran los salmos, eran alabanzas que cantaban las maravillas del Señor. Entonces ellos no dijeron: oye,
Pablo, esta mañana Silas, ¿no te puedes hacer para acá para recargarme, para dormirnos? Estamos muy lejos. Ven, vamos a ver mañana qué pasa. Hasta mañana. No. Vamos a ver mañana a ver qué hace con nosotros. No. Vamos a ver mañana a ver qué podemos hacer. O vamos a traer un abogado a ver si vienen los hermanos. No. Ellos siguieron alabando el nombre del Señor Jesús. Ellos sabían, hermanos, en el Salmo 22:3, ellos estaban cantando en el Salmo 22. La Biblia me lo dice, que Él habita en la alabanza. Amén, gloria a Dios. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Oigan, estaban apresados. Sus ropas habían sido rasgadas. Los habían golpeado, dice la palabra que mucho. Encarcelados hasta adentro como los criminales más peligrosos. Encadenados y amarrados en el cepo. Y aún así alababan al Señor con alabanzas, así como nos enseñó Santiago en su libro. Oiga, hermano, ¿qué es lo que detiene su alabanza? ¿Qué es lo que detiene su confianza en el Señor? La alabanza atrae la presencia del mismo Dios, la presencia de su Espíritu Santo. Y ellos alababan y los presos eran evangelizados por medio de la alabanza. Dese cuenta que en medio de esa lucha, de esa prueba, estaban evangelizando a esos presos. Ahora fíjese lo que pasó después. Esa es la parte que me gusta. Aleluya. En Hechos 16, en el 26, seguimos leyendo. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Hermano, ellos estaban alabando al Señor con gozo, sus bocas se abrían, no sé si palmeaban sus manos, o también los presos ya estaban alabando al Señor junto con ellos. Pero vino un terremoto de tal manera, dice, que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no nomás de ellos, se soltaron. ¿Alguien está entendiendo esta palabra esta tarde? Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice: castigo para mí. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró, aleluya, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aleluya. El Señor se mueve en las cosas sobrenaturales, hermano. Búsquelo ahí. Aleluya. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Cuántos propósitos fueron cumplidos en esta prueba que pasaron Pablo y Silas, hermano? ¿Los identificó? Sacaron un espíritu de adivinación, sanaron a una persona, ¿amén? Los presos escucharon las alabanzas que cuentan las maravillas del Señor. Vieron que el poder de Dios, hermanos, hace temblar la tierra y suelta las cadenas, amén. Les quitó la opresión del cepo. Vieron que el poder de Dios abrió puertas de acero con cerrojos y candados inquebrantables. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Un carcelero cree en el poder de Dios y en su palabra y se entrega al Señor, él y toda su casa. Y luego todavía dice que el mismo carcelero les curaba sus heridas. Aleluya, gloria a Dios.
Todo esto, hermano, es testimonio del poder de Dios. La prueba y su propósito es dar testimonio del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que esta palabra es real y verdadera, hermano? Amén. ¿Usted cree que esta palabra es poderosa? Amén. A veces platicamos de estas cosas. Mi esposa y yo le digo, ¿cómo la palabra del Señor sigue actualizada? Sigue vigente. Por eso el Señor decía, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Ya se va a cerrar este tema, hermanos. Ya voy casi voy a terminar. Pero qué importante, cuántas cosas entendimos, cuántas cosas aprendimos, amén, en estos meses. Yo aprendí que la prueba no es mala. La prueba nos da la oportunidad de acercarnos al Señor. Y yo espero que esta enseñanza, hermanos, se haya quedado también en su corazón, en mi corazón. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pasando por luchas y pruebas. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Ya descansó bastante. Hoy, en este mensaje, la palabra nos muestra las pruebas y las luchas que los hijos de Dios, que los apóstoles, que sus discípulos pasaron al inicio de esta carrera, al inicio de la iglesia. Y nos da un ejemplo, hermanos, y nos da el motivo y la razón de esto que nosotros necesitamos. Necesitamos buscar la presencia de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque necesitamos tener autoridad. Necesitamos estar empoderados, estar cubiertos para pasar ese valle de pruebas. Amén. Entonces, hermano, yo le preguntaba ahorita, ¿cuál es ese cepo que le tiene ahí a usted atado? Que le tiene atado y que no le deja salir de esa prueba. ¿Cuál es esa cadena? ¿Qué nombre tiene esa cadena que a usted le impide levantar sus manos? Pues nosotros hoy hemos aprendido que para Dios no hay nada imposible. Me llamaba la atención que la palabra dice que las cadenas se caían. Las cadenas se caían. ¿Sí? Como si se le hubieran quedado grandes, ¿no? Yo creo muy grandes. Caían. Y más tremendamente me llama la atención que la palabra del Señor dice que las puertas de la cárcel se abrieron solas. Era una cárcel, por decirlo así, de máxima seguridad, hermanos. Estaban hasta el fondo. Puertas de acero, candados de acero. El Señor nomás le hizo así a la tierra, miren, y se abrió todo. Eso puede el Señor hacer en nuestras vidas, en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Pero ¿sabe qué? Acuérdense de algo. Pablo y Silas alababan el nombre del Señor en medio de luchas y de pruebas. Amén. Esa es la invitación para nosotros esta tarde, hermanos. Aunque estemos en lucha y en pruebas, sigamos glorificando el nombre del Señor Jesucristo, porque es digno de toda alabanza. Solamente